Isabela solo quería encontrar un rincón donde su corazón pudiera calmarse. Había crecido entre sombras, con la sensación permanente de que la vida la había abandonado, y sin embargo una llamada inesperada iba a cambiar su destino de maneras que nadie imaginó. A los 22 años, después de perder a su madre y ser cuidada por familiares que la miraban con lástima, aceptó una propuesta que parecía ser la única salida: mudarse a la ciudad y casarse con un hombre rico que le había sido presentado como protector y amigo de la familia. Nadie podía prever que aquella primera noche, cuando esperaba frío y distancia, encontraría ternura y una promesa que alteraría su mundo. Si esta historia ha llegado hasta ti, tal vez te recuerde que incluso en los peores momentos hay una puerta hacia el reencuentro con la esperanza. Por favor, dale like y suscríbete para acompañar más vidas que se rehacen. Aquí comienza la historia de Isabela Cruz y del hombre que cambió su destino, Alejandro Serrano. Isabela había nacido en un pueblo pequeño, con calles empedradas y una cocina que siempre olía a pan recién hecho, y sus recuerdos más tempranos estaban marcados por la risa de su madre y la voz grave de su padre leyendo noticias en la radio. Cuando tenía 12 años, la enfermedad se llevó a sus padres en menos de un mes, y de pronto la casa quedó grande y silenciosa, con fotografías cubiertas de polvo y la promesa rota de un futuro compartido. Sus tíos, Marta y Roberto, la acogieron por obligación más que por cariño, asignándole tareas domésticas y miradas que nunca ocultaban su impaciencia. Aprendió a hablar poco y a resolver con manos pequeñas los problemas que otros evitaban. Aquella infancia de ausencia convirtió en hábito el silencio, y la joven desarrolló una timidez que parecía una armadura frágil, un modo de proteger un corazón que aún no entendía cómo volver a confiar. En la adolescencia se aferró a pequeños amaneceres, recolectar agua en la plaza, ayudar a la abuela a coser, mirar las nubes antes de dormir como si allí pudiera encontrarse una respuesta. Con 18 años, su cámara compacta, regalo de un maestro, se convirtió en su objeto de consuelo. Miraba la luz, aprendía a ver la belleza en lo cotidiano y escribía cartas que nunca enviaba. Aquello la hizo misteriosa para su familia y querida por Lucía, su amiga de infancia, que la defendía en voz baja y la invitaba a soñar con otra vida. Cuando la llamada llegó, Isabela creyó que era una oportunidad para liberarse de la casa de Marta y Roberto, una puerta hacia la ciudad y un trabajo aunque fuera lejos de la escuela de fotografía que aún imaginaba. Alejandro Serrano tenía 42 años y una biografía que, en boca de los periodistas, sonaba a éxito inexpugnable. Empezó con una pequeña empresa de mensajería y terminó construyendo un imperio de logística, bienes raíces y filantropía. Huérfano de joven, había forjado su propia familia de empleados leales, documentos legales y contratos. Su vida pública mostraba a un hombre imponente, con trajes sobrios y manos cuidadas, pero su núcleo íntimo escondía soledades que él no nombraba. Había vivido amores que no resistieron la distancia ni la ambición, y tras una pérdida personal profunda, se había dispuesto a proteger en silencio a quienes le recordaban la ternura perdida. Cuando escuchó sobre la situación de Isabela a través de un abogado y de la hermana de su madre, sintió una mezcla de responsabilidad y curiosidad que, en su momento de introspección, interpretó como una llamada a rescatar a alguien que necesitaba un lugar seguro. Alejandro no buscaba una compañía para la prensa, ni una pieza en su galería de bondad. Deseaba compañía auténtica, alguien que no lo mirara por su cuenta bancaria, sino por lo que era cuando las cámaras se apagaban. Su historia personal explicaba la cautela con la que se acercó, estableció condiciones claras con sus asesores, pidió informes, habló con el padre Javier que conocía de obras benéficas y pensó en la posibilidad de ofrecer a Isabela no solo techo, sino la oportunidad de estudiar y encontrar una voz propia. Esas dos biografías se encontraron por accidente y por decisión, y lo que empezó como un arreglo facilitado por la necesidad, pronto mostró matices inesperados. La noticia del acuerdo llegó una mañana clara a la casa de Marta. Había un sobre con una carta formal, y la voz de Roberto resonó severa al decir que la decisión era por su bienestar. «Es por tu futuro», dijo Marta en tono que pretendía ser suave. «Alejandro Serrano va a cubrir todos tus gastos y te dará estabilidad», añadió Roberto con la seguridad de quien cree hacer un favor. Isabela apretó el sobre, sintió el papel frío contra la palma y pensó en la cámara quedándose en la repisa. Lucía intentó interceder y propuso que Isabela fuera a la capital solo a estudiar, pero Marta negó la posibilidad con voz más firme y palabras que olían a intereses.
No es negociación, dijo Marta. Tú aceptas y nos alivias la carga. Esa conversación fue el detonante del cambio. Isabela no tuvo muchas opciones y aceptó con un nudo en la garganta, prometiéndose a sí misma que al menos aprendería a usar su voz cuando llegara el momento. El viaje a la ciudad fue un collage de sensaciones nuevas: asfalto, bocinas, luces, el aroma de comidas exóticas que nunca había probado, la textura extraña de un vestido que no era suyo. Nicolás, el chofer y hombre de confianza de Alejandro, la recibió en la puerta de una casa que parecía una fortaleza cálida. El interior olía a madera pulida, café recién molido y lavanda. Alejandro la observó desde el umbral con ojos que medían sin juzgar y habló con un tono que no quiso ser frío. «Bienvenida, Isabela», dijo simplemente. «Espero que encuentres aquí el descanso que necesitas». «Gracias», respondió ella, con la voz pequeña y el eco de la palabra llenó la entrada. La ceremonia para oficializar la unión fue discreta, con pocos invitados. El abogado Carlos, la periodista Carla en su modo profesional para cubrir una nota social, el padre Javier para dar una bendición sencilla y algunas personas del entorno empresarial de Alejandro, como Marina, directora de proyectos, y el doctor Pérez, que había tratado a la madre de Alejandro. La sala estaba iluminada por una luz dorada. La tela del vestido de Isabela crujía apenas cuando caminó. El anillo era modesto pero de buen gusto, un objeto simbólico que Alejandro deslizó con delicadeza en su dedo. Las cámaras que vinieron después buscaban titulares, pero aquel arreglo inmediato fue más una formalidad que una celebración exuberante. En la primera noche, la expectativa de Isabela fue el frío que miraba por la ventana, la sensación de ser un objeto que había sido colocado en una casa de cristal. Alejandro, sin embargo, no cumplió con esa predicción. En la habitación principal, el aire era tibio, las cortinas amortiguaban el ruido de la ciudad y había en la mesa una taza de té y una pequeña nota manuscrita. «Si te asustas, habla». Esa frase, simple y sin grandilocuencias, resonó en el pecho de Isabela como una promesa. La conversación que siguió fue larga y cuidadosa. «No quiero que sientas que esto es una transacción», dijo Alejandro. «Si decides quedarte, será porque quieres construir algo propio». «Yo no sé qué decir», murmuró Isabela. «Tengo miedo de defraudarlos», confesó. «No tienes que justificarte», replicó él. «Solo quiero que me conozcas, sin prisa». Ella habló de su cámara, de la plaza del pueblo, de la sopa que su madre hacía, y él escuchó con una atención que la sorprendió, haciendo preguntas sencillas sobre la luz que prefería y las horas del día en las que se sentía viva. «Me gustaba mirar amaneceres», dijo ella, «y pensé que la ciudad me robaría eso». «Podemos encontrar nuevos amaneceres aquí», respondió él. Las palabras se convirtieron en puentes y en vez de una noche de distancia, apareció un diálogo donde ambos compartieron vulnerabilidades. Las manos temblorosas de Isabela cuando contó la muerte de sus padres, la tristeza contenida de Alejandro al hablar de relaciones que no sobrevivieron a la fama. Hubo risas tímidas, confesiones sobre canciones preferidas y al final, antes de dormir, un gesto de Alejandro que no fue físico sino verbal. «Nunca haré nada que te haga sentir obligada», dijo con firmeza. Esa declaración fue una forma de consentimiento mutuo, un acuerdo ético que rompía con la idea de posesión que Isabela había esperado. La intimidad que se construyó en esa primera noche fue de comprensión y respeto, de leer los límites y celebrarlos. No hubo descripciones explícitas de actos íntimos, hubo miradas que duraron, manos que se encontraron y la decisión compartida de empezar a conocerse sin prisa. En las semanas siguientes, la convivencia se fue tejiendo con hilos sencillos, desayunos en la terraza con café que olía a nuez. Paseos por mercados donde Isabela tomaba fotos y Alejandro intentaba aprender a elegir frutas. Cenas en las que conversaban sobre libros y se permitían silencios que no dolían. La rutina trajo pequeños detalles que sellaron la confianza. Alejandro insistió en inscribir a Isabela en un taller de fotografía y en pagar sus clases. Marta recibió una carta con una oferta económica para asegurársele que Isabela no pasara penurias, y Nicolás se convirtió en un confidente que la hacía reír con historias de la mansión. Hubo fricciones también, periodistas que buscaban un titular sensacional sobre el matrimonio, comentarios en redes que juzgaban la diferencia de edad, y la resistencia de algunos conocidos que no entendían por qué Alejandro eligió proteger a alguien fuera de su círculo. En un momento de tensión, durante una reunión social organizada por Marina, alguien preguntó con voz punzante por los motivos de Alejandro.
¿Es pura filantropía o hay otra intención?, inquirió un empresario. Isabela sintió las miradas, sintió la vergüenza y la ira velada, y Alejandro la sostuvo con una mano sobre su espalda en señal de presencia. La respuesta pública de Alejandro fue tranquila y contundente. Isabela es una persona con sueños propios. No la traje para exhibir compasión. La apoyé porque creo en darle espacio a quien necesita reconstruirse. Esa declaración en voz alta cambió la percepción de muchos y fue el primer gesto público que marcó la historia de ambos. Algunos personajes secundarios tuvieron papeles decisivos. Lucía siguió enviando cartas y visitas discretas. Carla redactó una nota que enfocó la historia en la dignidad en lugar del escándalo. El doctor Pérez brindó atención cuando Isabela sufrió un mareo por estrés y explicó con calma que era importante respetar los tiempos de recuperación. Y el padre Javier organizó una pequeña ceremonia espiritual que significó para Isabela un punto de reencuentro con la fe sin imposiciones. Un proceso administrativo también fue necesario para formalizar protección económica y acceso a estudios. El abogado Carlos explicó en palabras sencillas los pasos: elaborar un acuerdo de tutela de bienes temporales, inscribir a Isabela en programas educativos y transferir fondos a un fideicomiso gestionado por un tercero independiente. Todo con la firma de ambas partes y la ratificación de un notario. Ese procedimiento duró semanas y estuvo bien documentado para evitar interpretaciones erróneas sobre la autonomía de Isabela. A medida que los meses pasaron, la relación cambió su naturaleza de acuerdo a alianza y luego a compañerismo auténtico. Compartieron proyectos, Alejandro la invitó a reuniones de su fundación donde ella propuso iniciativas culturales para jóvenes de barrios olvidados. Y la admiración mutua se transformó en afecto. Hubo momentos de tensión profunda que marcaron la trayectoria. Una nota maliciosa de un periódico que insinuó interés económico. Una discusión en la que Alejandro sacó a la luz sus miedos a perder la independencia. Y una noche en la que Isabela, recordando a sus padres, pidió espacio en voz alta, y Alejandro tuvo que elegir entre imponer sus deseos o respetar su dolor. Esa escena duró varios minutos intensos donde la narrativa interna de Isabela la llevó a recordar la última cena con su madre, el sonido de la radio, la textura de las sábanas limpias, y la decisión que tomó fue simple: aceptar ayuda pero mandarla a su propio tiempo. La comunidad alrededor nombró a más personas: Marcos, el vecino de Alejandro que dudó al principio; Sofía, una amiga de Lucía que ayudó a Isabela a montar una exposición; Diego, un periodista que luego rectificó su nota y pidió disculpas públicamente. Todos ellos contribuyeron a una red que sostuvo el proceso de transformación. El clímax público llegó durante la presentación de una beca de la Fundación Serrano para jóvenes artistas, evento en el cual Alejandro, frente a cámaras y a líderes comunitarios, hizo un anuncio que sorprendió a todos. Con voz firme dijo que transferiría una parte significativa de su capital a un fondo para que personas como Isabela tuvieran acceso a educación y vivienda, y que además otorgaría la dirección de parte de esos recursos a un consejo donde Isabela tendría voz. La entrega de un documento, firmada frente a testigos como Marina, Carlos y el padre Javier, fue un gesto que marcó la ruptura con antiguas prácticas de poder y demostró públicamente la confianza puesta en ella. La reacción de la comunidad fue variada. Algunos aplaudieron con lágrimas, otros cuestionaron la decisión. Pero la nota de Carla fue decisiva al mostrar que la medida tenía un sentido social y que la persona de Isabela no era el centro de un espectáculo, sino la inspiración para un proyecto mayor. El nacimiento de una nueva etapa en la vida de ambos se manifestó cuando, después de un periodo de espera y contemplación, decidieron formalizar un hogar en el que se respetaron los tiempos y los roles. No hubo prisa en definir etiquetas, sí hubo voluntad de crear un espacio con respeto, con educación para Isabela y con proyectos que los unían. El momento más tierno fue la llegada de una pequeña celebración en la que se reunieron amigos cercanos. Lucía sostuvo una bandeja con empanadas que olían a la infancia de Isabela. Nicolás trajo una cámara antigua para regalarle, y el padre Javier bendijo el espacio sin ceremonias grandilocuentes, solo palabras de deseo por el bienestar. El cierre de la historia exigía un epílogo que mostrara la continuidad y la transformación concreta. A un mes, Isabela había comenzado clases de fotografía y dictaba un taller gratuito para niñas en un centro comunitario. Se sentía más segura, caminaba por la ciudad con la cámara colgada y reconocía en su reflejo que su voz había ganado fuerza.
A 3 meses, la exposición organizada en un café local con obras de jóvenes de barrios cercanos fue un éxito modesto pero significativo. La prensa local destacó la iniciativa y la Fundación Serrano comprometió recursos recurrentes. Isabela y Alejandro caminaban juntos por el evento, a veces en silencio, a veces conversando con curiosidad y respeto. A 6 meses se consolidó el fondo educativo que Alejandro había anunciado. El Consejo de Dirección con participación de beneficiarios se reunió por primera vez y la vida cotidiana había ganado ritmo. Desayunos compartidos, planificación de proyectos y sobre todo una sensación de hogar que Isabela no había conocido de niña. La economía había dejado de ser una cadena y se convirtió en herramienta. La casa ahora albergaba fotos en las paredes, la voz de Isabela sonaba en reuniones y la comunidad reconocía a ambos como ejemplo de que el cuidado puede nacer de acuerdos conscientes y no de imposiciones. La última escena fue una simple tarde en la terraza. Isabela revelaba fotografías en un cuarto improvisado. El aroma del revelador se mezclaba con el café y Alejandro la miraba con ternura. «Nunca pensé que encontraría esto», dijo ella. «Yo tampoco», respondió él, «pero ahora sé que el trabajo es seguir cuidándonos». Si esta historia tocó tu corazón, comparte en los comentarios si alguna vez aceptaste una segunda oportunidad para reinventarte y escribe yo más tu ciudad para que otros se sientan acompañados. Suscríbete al canal para más historias que devuelven la fe en el reencuentro y recuerda que a veces lo que parece un final es solo el principio de un milagro. A veces el amor llega en formas que no esperamos, pero siempre comienza por respetar la libertad del otro.